Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos los hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. El pueblo de Cuba ha vivido durante más de medio siglo bajo el signo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos hacia el país. Para muchos es una agresión injustificada, aunque no conocen exactamente su magnitud. Para unos pocos es una patología que padecen los revolucionarios, que les infunde temor para ciertas operaciones del comercio internacional. No falta, por supuesto, aquella exigua minoría que lo ve como una justificación tras la cual, según ellos, se esconden los errores del aparato estatal. Pero, ante estas cuestiones, ¿cómo puede calificarse jurídicamente el bloqueo? ¿Es el término correcto embargo, como le llama el gobierno de los Estados Unidos, o bloqueo, como lo denomina Cuba? El bloqueo, como medio, persigue un fin. Es un acto de guerra económica que tiene como objetivo rendir por hambre al pueblo cubano, asfixiar la revolución. Por sus fines, propósitos y consecuencias, es, sin dudas, un acto ilícito internacional. Por su forma jurídica, es un conjunto de actos que exceden de las facultades de un Estado que forma parte de la comunidad internacional. El bloqueo es, en resumen, un acto de guerra con ropaje de derecho. Es, jurídicamente hablando, un crimen, porque crimen es lo injusto, ilegal e inhumano. El embargo es la retención o secuestro de bienes por mandamiento judicial. Este puede ser preventivo para asegurar los bienes, objeto de un litigio o demanda, y ejecutivo para la adjudicación o venta forzada de los bienes en beneficio del cobro de una deuda justificada legalmente. Para el derecho internacional público y la propia ley norteamericana, el embargo es la ocupación por el Estado de buques, cargas o mercancías en puertos o almacenes para colocarlos en depósito sin uso definitivo ni adjudicación, bajo el pretexto de una determinada deuda. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos impone un bloqueo en el mercado de armas durante la guerra entre Batista y los revolucionarios. El 1 de enero triunfa la Revolución Cubana. En consecuencia, Estados Unidos amenaza con la reducción de la cuota azucarera. Comienza el bloqueo. De 1959 a 1961 se decretan en la isla varias medidas que benefician al pueblo. Fidel Castro inicia las expropiaciones de tierras en base a la Ley de Reforma Agraria. Esta ley entrega la propiedad a 100.000 familias campesinas. Como respuesta, Estados Unidos prohíbe toda exportación a Cuba, excepto medicinas y alimentos de primera necesidad. El 3 de enero, Eisenhower rompe relaciones diplomáticas con Cuba. La isla se alinea con la URSS durante la Guerra Fría, firma tratados comerciales a largo plazo con la Unión Soviética para resistir ante el bloqueo de los Estados Unidos. En consecuencia, Cuba es expulsada de la OEA. Los países miembros, salvo México, imponen a la isla un bloqueo similar al de Estados Unidos. Fue noticia en todos los diarios la firma por el entonces presidente estadounidense John Kennedy del decreto que declaraba el bloqueo unilateral de ese país contra Cuba. Surge de esta forma el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. El objetivo era más sombrío a la vez que se proclamaba abiertamente.
En octubre de ese año sucede la crisis de los misiles. Como respuesta a esta crisis, el presidente Kennedy impone restricciones a los ciudadanos estadounidenses de viajar a Cuba y emite las regulaciones para el control de recursos cubanos. Bush padre endurece aún más la presión sobre Cuba al impedir que las filiales de Estados Unidos en otros países establezcan cualquier tipo de relación comercial con la isla. En 1992, por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas emite un voto en contra del bloqueo cubano, repitiéndose esta escena cada año, incrementando el creciente número de partidarios a que sea eliminado el bloqueo a la isla caribeña. Esta ley extendía el bloqueo a las filiales de empresas norteamericanas en el mundo y prohibía la entrada en puertos de Estados Unidos a barcos que antes hubieran tocado puerto cubano. Pero dicha ley Torricelli tenía una segunda estrategia, un segundo carril que apuntaba a empoderar a una supuesta sociedad civil que impulsaría los cambios desde dentro de la isla. El gobierno de los Estados Unidos mantiene hacia Cuba una retórica agresiva y una política dirigida a subvertir el sistema político, económico, social y cultural de mi país. El elemento esencial y definitorio de la relación bilateral sigue siendo el bloqueo que pretende estrangular la economía cubana con el propósito de generar penuria y alterar el orden constitucional. Se trata de una política cruel que castiga a las familias cubanas y a toda la nación. Consiste en el sistema de sanciones económicos más abarcador y prolongado que se haya aplicado jamás contra país alguno. Nuevas tensiones vive la industria farmacéutica a partir de la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, una realidad que impacta directamente en el cuadro básico de medicamentos. Las principales que están centradas primero en la falta de los medicamentos, sobre todo en la de los medicamentos controlados, porque se entiende que son medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que en el tiempo se mantienen y hay veces que no se garantiza. El tema bloqueo para el sector de la biotecnología ha sido es un sector que es fuertemente golpeado, porque en realidad esta es una industria que se mueve con altos estándares regulatorios, que requiere grandes recursos, o sea, una gran cantidad de recursos financieros para poder llevar a cabo la adquisición de toda la materia prima que se utilizan para nuestras producciones, y que en realidad estas materias primas tienen que ser de alta calidad y que hoy en día mayoritariamente las fuentes de estas materias primas proceden de países como Estados Unidos, Canadá, países de Europa, y en realidad el acceso a estos recursos se limita, dado que cada día existen más restricciones por parte de la actual administración de los Estados Unidos, y que en realidad se vuelve algo complejo para nosotros. Tengo un hermano menor que yo, tiene 30 y tantos años, que a la edad de 18 meses fue operado de un tumor maligno del intestino. Un ciclo de suero que se le aplica a los enfermos con estos padecimientos tiene un costo bastante alto en el mercado mundial. Una de las empresas que más aporta esos sueros son americanas o con componentes americanos. Y por ejemplo, mi hermano tenía que tener un ciclo de sueros estable y de medicamentos estable, pero además tenía que tener unos medicamentos que se le ponían para reforzar el sistema inmunológico, pues los sueros son muy agresivos. Y esos medicamentos realmente también eran muy difíciles de conseguir. Y en muchas oportunidades no había la cantidad suficiente
La suerte es que en Cuba los niños tenían una prioridad por encima de todo y traían medicamentos desde otros hospitales, traían medicamentos inclusive desde otros países en valijas personales. El bloqueo básicamente nos afecta en la mayoría de los sentidos, en la forma de gestión. Casi todas las materias primas y materiales con las que trabajamos son materias primas y materiales que se importan. Como bien sabemos, estas importadoras tienen restricciones que van desde hasta un crédito, que no solamente hablamos a veces de crédito y es tema de financiamiento, dinero, pero también el crédito para pagar del tiempo previsto para poder hacer ese pago. Se ve afectado por las sanciones, por las muchas sanciones que ha puesto Estados Unidos a muchos de los bancos y a las empresas que podrían tratar con estas importadoras. Estamos hablando lo mismo de un aparejo, de una pintura, hasta los recursos de tapicería, que también es una de las actividades que nosotros realizamos, hasta un filtro para una actividad de mecánica. Afecta en todos los sentidos, medios de protección y es bien complejo. Esto no nos para, lleva muchos años afectándonos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que necesitamos innovar, buscar solución todos los días. El gobierno de los Estados Unidos asumió el virus como aliado en su despiadada guerra no convencional. Recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero y provocó al país pérdidas por alrededor de 5.000 millones de dólares. Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo.